Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en el Círculo de Justicia TV. Hoy vamos a platicar, así como lo hemos hecho en otros programas de diversos aspectos de la salud, hoy vamos a hablar de salud bucal. Y para hablar de este tema nos acompaña la doctora Claudia Rodríguez, académica de la Facultad de Odontología de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Hola, Mario. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias, doctora. Y gracias también al doctor Fernando Ángeles. Él es académico también de la Facultad de Odontología de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Y yo quisiera empezar, doctora, de pronto cuando pensaba en los temas para este programa, ¿qué les pasa con otras distancias, con otras razones, pero un poco como con el tema de salud mental, que no se le da de pronto la misma importancia, que hay temas de los que se habla de manera cotidiana, y cuando hablamos en este caso de salud bucal, no lo ponemos quizá con la trascendencia que tiene por todos los efectos que tiene para la salud y yo diría la calidad de vida de las personas. Quisiera empezar un poco por ahí, por el lugar que le damos tanto personal como colectivamente al tema. Claro, es súper importante esto que mencionas y la verdad es triste, pero tanto la salud dental como la salud mental y la calidad de vida está íntimamente relacionada. No podemos hablar de salud general si en alguno de estos aspectos de forma individual hay alguna alteración o una afección. Si aparte todavía sumamos alguna enfermedad sistémica, pues obviamente todo lo complicamos, pero es importante mencionar este tipo de afecciones que se muestran, digamos que clínicamente en cuestión dental, que traen un trasfondo más preocupante hablando de salud integral. Entonces, pues sí, es bueno darle el espacio, ver que es algo importante y que obviamente esto complica tanto el diagnóstico como el tratamiento, independientemente del área desde que lo estés abordando. De acuerdo, doctor, ¿cómo lo ve usted? Porque además tengo la impresión de que este es uno de los temas en donde la parte preventiva, que tendría que ser el centro de nuestras vidas, no lo entendemos y entonces cuando acudimos a ustedes es porque ya empezamos con problemas, ya algo nos molesta, ya algo anda mal y no de manera preventiva como debería ser. ¿Cómo ve primero, si le parece, empezamos por ahí, el lugar que le damos colectivamente al tema de la salud bucal? Bien, efectivamente no se le da una importancia adecuada. Sin embargo, muchos de los problemas que se presentan, no solamente en los dientes, inclusive en el estómago, por no masticar adecuadamente los alimentos, pues repercuten en la calidad de vida que tenemos, ¿no? Entonces, cuando acudimos al odontólogo es o porque tenemos dolor, ¿sí? Y pues finalmente el dolor a lo mejor no va a poner en riesgo la vida del paciente, pero aunque hemos visto que sí hay aspectos que pueden estar conectados con eso y que hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, considero que el hecho de no darle la importancia adecuada a la salud bucal, pues va a repercutir negativamente, no solamente al momento que acude con nosotros, sino durante mucho tiempo. La cultura que tenemos nosotros para ir al odontólogo, pues no es la que quisiéramos, ¿no? Eso es una realidad. Para ir entendiendo esto, doctora, si pudiéramos contarle a nuestros amigos que nos están viendo, ¿cuáles son algunos de las secuelas o de las consecuencias de los problemas de salud bucal? Ahorita vamos a platicar de los problemas más frecuentes y cómo se pueden prevenir y cómo se pueden atender, pero entender cuáles son como las secuelas o los efectos más importantes de descuidar la salud bucal, porque hay veces que me parece que dentro de esta mala comprensión, pensamos en la parte estética, la cual es importante, pero es solo uno de los componentes, ¿no, doctora? Es correcto. Pues obviamente en cuestión dental, a lo que más uno le presta atención es a las piezas dentarias, ¿no? Cuando ya vemos algo más significativo, alguna caries, alguna pérdida, alguna fractura, pues es cuando uno presta atención. Pero hay otro tipo de problemas que afectan de una forma, digamos que integral, el sistema masticatorio o el sistema estomatognático, porque es complejo, no solamente son los dientes, está actuando por diversas estructuras
y es a lo que más afecta a este tipo de alteraciones de otro tipo, ¿no? Ya sea salud mental, salud sistémica o incluso el conjunto de ambas. Uno de ellos pues puede ser el bruxismo, otro pueden ser los trastornos temporomandibulares que afectan de una forma general. Fuera de hablar de perder cierta estructura de diente o cierta pieza dentaria, estamos afectando un sistema completo que incluso tiene repercusiones a otros niveles. En el mismo sentido, doctor, la misma pregunta, porque ya ahorita la doctora empezaba a señalar, ya platicaremos un poquito más adelante de estos problemas más frecuentes que adelantaba la doctora y qué significa cada uno, el tema y el cuidado de encías y el cuidado de todo el sistema, que me parece importante empezar a entenderlo como lo dice la doctora, como sistemas, no como elementos aislados. Pero quisiera tenerme la misma pregunta sobre los efectos del descuido en la salud bucal más allá de lo estético. Bueno, hemos visto que el primer problema que tenemos nosotros en el caso de los pacientes que acuden a la consulta es obviamente la caries dental, ¿no? La caries dental es un problema de primera magnitud que repercute en la calidad de vida de todos los pacientes. Cuando no se atiende adecuadamente en las etapas iniciales, cuando no se previenen todo tipo de efectos que pudiera tener por no atenderse adecuadamente o a tiempo, pues obviamente esto se va complicando. Posteriormente vienen problemas de la encía, problemas periodontales, que también se van a complicar mucho si no se atienden adecuadamente. O sea, es como una especie de círculo vicioso que se está presentando aquí, que si no se atiende una cosa, se va a seguir a lo que sigue, y lo que sigue va a complicar más las cosas. Y pues finalmente ya no estamos ya no estamos previniendo los problemas, estamos atacándolos y nos vamos a la parte de rehabilitación. Creo que la parte fundamental, como usted lo dijo al principio, es la prevención. Eso es clave en este tipo de tratamientos que se llevan a cabo o de estudios que se llevan a cabo, y posteriormente, si la prevención no nos ayudó como queríamos, bueno, el tratamiento es lo que sigue, ¿no? Pero la prevención es fundamental para que no tengamos problemas más adelante. Y ahorita vamos a platicar tanto de la parte de problemas como de acciones preventivas y de tratamientos. Pero, doctora, yo quisiera, dentro de las cosas que nos están señalando ahorita, un poco, a veces tenemos como normalizada la idea de que vamos a tener problemas, de que los niños tienen que tener o van a tener alguna carie, o que al paso de los años vamos a tener problemas de encías o problemas de pérdida de piezas. ¿Eso es o sea, digamos, necesariamente es así, o eso suele ser efecto de malos cuidados o de no seguir las medidas preventivas, de tal forma que una persona que tuviera todos los cuidados que tiene que tener a lo largo de su vida no tendría por qué padecer estas cosas y no tendríamos por qué ver normales muchos de los temas que a lo mejor vamos viendo como cotidianos? Es correcto. Tristemente uno puede tener la calidad de salud dental tanto se procure. Mucho tiene que ver la parte preventiva, obviamente la caries, las enfermedades periodontales, los problemas gingivales, tienen un gran porcentaje de prevención. Afortunadamente las enfermedades dentales no se condenan genéticamente, no todas. Hay un factor obviamente importante ahí genético, como cuando hablamos de maloclusiones. Claro, en especial cuando hablamos de maloclusiones, malposiciones. ¿Qué son las maloclusiones, perdón? Las maloclusiones tienen mucho que ver también con la parte estética. Es esta malposición dentaria o alteración de los huesos que portan los dientes, de los maxilares, y que tienen mala relación. Eso ahí obviamente sí puede ser una cosa más genética. Más genética, pero también tiene mucho que ver con la función. La función se modifica de acuerdo a la forma y la forma de acuerdo a la función. Entonces, justo también esto es prevenible si también se atiende a temprana edad, ¿no? Entonces, afortunadamente muchas de las enfermedades dentales pueden estar dentro de nuestras manos, el no llegar a tener algo tan complejo, incluso algo tan caro, porque es más viable una salud preventiva, hablando económicamente, que correctiva o de rehabilitación. De acuerdo. Y la misma idea, doctor, porque me parece que ese es como un punto de partida, ¿no? El asumir que no es normal, así como no es normal tener problemas
en otros aspectos, tampoco debería pues, tener normalizado la idea que eventualmente tendremos problemas de salud bucal. Yo pienso que, como todo, ¿no? Podemos acudir a nuestro odontólogo y ver que tenemos, a lo mejor nos puede indicar que tenemos algún problema que tenemos que resolver, pero en general, si uno sigue una higiene dental, si uno sigue los tratamientos como se le indican, si toda su vida ha tenido una buena alimentación, una dieta, esto va a repercutir en una buena calidad, inclusive en los mismos dientes, ¿no? Entonces yo pienso que si nosotros le damos la importancia que debe de tener, la importancia como tal a los dientes, que son parte integral de nosotros, y que si no los cuidamos, pues aun cuando a veces incurrimos en problemas que van más allá del cuidado y no le damos lo que necesitamos darle, pues vamos a terminar mal. Por eso es importante seguir las indicaciones del odontólogo. El odontólogo le puede dar las indicaciones precisas de qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que cuidar, de qué manera tiene que acudir a su consulta para revisión, como cualquiera, ¿no? Si le damos tratamiento a nuestros carros, ¿por qué nosotros no? Sí, claro. Y ese no hay pierde, ¿no? Lo tenemos que llevar a verificar por lo menos 2 veces al año, pues ya va siendo hora que vayamos haciendo lo propio. Ahora, vamos a entrarle al tema de las enfermedades. Doctor, ahora empezamos con usted y ahorita vamos con la doctora. Si fuéramos construyendo como una lista de los problemas más frecuentes que encuentran ustedes, tanto en estadística como en la clínica, ¿cuáles serían los problemas más que se presentan con mayor periodicidad? Bueno, lo que acabamos de comentar, uno es la caries primero, los problemas periodontales, los problemas de mala relación dental que también puede llevar a ocasionar pues, problemas mayores, los problemas de dolor facial. Muchos pacientes acuden con nosotros porque presentan algún tipo de dolor facial. Y en gran medida muchos pacientes acuden por lo que comentaba la doctora, por la parte estética, ¿no? Entonces, un paciente que acude por la parte estética porque a lo mejor va a tener un compromiso, pero no se atiende de otras cosas, pues obviamente esto no va a resultar en beneficio del paciente, ¿no? Va a ser temporal, lo que son tratamientos paliativos. Tiene que ser integral el tratamiento que se le dé al paciente. Si la prevención no funcionó en el paciente, pues tiene que haber un tratamiento. Este tratamiento debe seguir una secuencia definitivamente. El dolor, los problemas de la articulación delante de la oreja, el desgaste de los dientes, el tratamiento que se debe llevar en los niños, en los adultos, cuando se desgastan mucho, donde hay problemas periodontales. O sea, todo esto tiene que verse, pero el tratamiento es integral. Integral definitivamente, y ya veremos si quieren más adelante que muchos de los factores pues tienen un componente, pues son multifactoriales, no es uno solo. Muchas veces tienen ese componente. De acuerdo, y ya nos detendremos en estos factores. Para ir cerrando este bloque, doctora, déjame meterme en el tema de las caries. Entiendo que es uno de los problemas más frecuentes. ¿Qué tan grave es? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo estamos no sé si en este tema como en otros tengamos indicadores de cómo estamos en el país en términos de qué tan frecuente está y qué revela, digamos, en todo caso, la presencia de caries? Pues desafortunadamente la prevalencia de caries es alta. También nos caracterizamos por ser un país que no tenemos muy buena higiene y no tenemos muy buenos hábitos de dieta. Eso también nos deja en los niveles un poquito altos. Niños todavía es más común. ¿Por qué el tema de la dieta? Porque mucho tiene que ver este tipo de azúcares refinados. No es la mismo, bueno, no va a tener la misma salud dental, hablando específicamente de caries, un paciente que no come tanta azúcar refinada, tantas harinas, tanto dulce. Y todavía le sumamos que estos pacientes no cuidan mucho lo que comen, no cuidan mucho su higiene, son más propensos a desarrollar más caries que un paciente que lleva una dieta baja en carbohidratos, sin tanto azúcar refinado, no toma refrescos, procuran por lo menos 2 higienes al día. Obviamente esto hace una diferencia, ¿no? Entonces, en el tema de caries sí tenemos una presencia, digamos, alta. ¿Y cuál es la implicación de eso?
Bueno, la explicación es que yo entiendo que la cultura de nosotros en la parte preventiva, la verdad es que es muy, muy pobre, podríamos decir. Entonces, si desde el inicio no se le dio la atención que requería el paciente, no se le previno con aplicaciones de flúor, con tratamientos integrales en su boca, aplicación de selladores de fosetas, de fisuras. O sea, se le fue siguiendo durante toda su formación, durante la educación de los dientes y todo esto. Pues obviamente el no habérsele dado la atención adecuada, pues repercute en que no se tenga simplemente una buena salud bucal. ¿Sí? Yo creo que mucho repercute en que la cultura de nosotros desde chicos no ha sido la que esperábamos, definitivamente. Que es muy interesante esto que apuntan de la combinación tanto de los hábitos personales, que ya platicaremos un poquito más de eso, con entorno social, ¿no? Porque esto que apuntaba, por ejemplo, la doctora hace un momento sobre el consumo de refresco, es una práctica individual, pero es una práctica social extendidísima, normalizada. Sí. Por mencionar solamente uno de los aspectos mencionados ahora en la dieta. Y entonces, doctor, para entender esto que están ustedes apuntando, hay como entornos que favorecen la presentación de caries o de otro tipo de enfermedades de las que ya platicaremos, y hay entornos también que minimizan el riesgo más allá de las actuaciones personales. Sí, definitivamente. Por ejemplo, hay comunidades en las cuales se les llega a aplicar se les llega a aplicar flúor al agua que consumen. Entonces, esto ayuda también a las comunidades en las cuales se aplica esto, pero a veces es exagerado este flúor que se llega a consumir y también puede ser perjudicial, ¿no? Entonces, hay dosis adecuadas para la ingesta de flúor o para aplicar el flúor en el caso de los niños. Por eso aquí, al acudir al odontólogo, se le aplican ese tipo de selladores con ese tipo de flúor para tratar de compensar el problema con el cual llega el paciente. Entonces, la ingesta definitivamente de azúcares refinados sí da como resultado problemas de destrucción del esmalte, que es lo que inicialmente en el caso de los niños es mucho más débil, pues es obvio que va a resultar perjudicial en sus diversas etapas de formación. Y ahí, doctor, ¿qué tipo de...? Porque, por ejemplo, ya en la parte de los dulces o la parte de los refrescos, quizá lo tenemos más identificado. En esta parte que nos dice, ¿qué tipo de alimentos serían? Bueno, existen tablas específicas para alimentos. Por un lado, también que no tengan muchos ácidos, por ejemplo, ¿no? Que no tengan tanto ácido, porque también, mire, hay un problema que se presenta en el caso de los niños, que es la erosión dental. Y la erosión dental se da precisamente por la ingesta de muchos ácidos. Y estos ácidos se dan precisamente porque hay tablas específicas para decir, mira, si consumes refrescos tienes tanto por ciento de acidez. Si consumes pues limones simplemente, ¿no? Lo que es el naranjas, hay muchas tablas donde dicen cómo se puede balancear esto, ¿no? Entonces, si no se llega a dar, hay erosión dental, o sea, y esto a veces se llega a confundir, como lo veremos un poco más adelante, con el bruxismo de los dientes cuando hay desgaste. Y esto es muy frecuente en los niños, la erosión dental. Pues vamos a platicar de eso, si les parece, regresando a esta pausa. Vamos a un corte que es muy breve y enseguida regresamos. Estamos de vuelta, doctora, y ya nos han empezado a explicar cosas importantes, como esto de la dieta y la dieta, qué efectos tiene también en el cuidado dental, el tema de la necesidad de avanzar o hacerles caso con el tema de la cultura del cuidado y de la prevención, y no solamente de la atención cuando ya llegamos con algún problema. Pero han mencionado ustedes varias veces el tema de las encías y la salud de las encías. ¿Cómo estamos en este tema? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se presentan, doctora? Pues bueno, la enfermedad periodontal o la salud gingival se ve refleja de diferentes formas. Hay diferentes panoramas. Aquí sí influye un poco la salud sistémica a veces en algunos pacientes y otra la parte preventiva, como mencionábamos anteriormente. Mucho va de atender y no dejar de creer que el sangrado de las encías al momento de cepillarse los dientes es algo normal. Muchas veces ahí es cuando empieza, ya tenemos un foco de alerta,
O sea, no es normal que te sangre las encías. No es normal que te sangren las encías. Si te sangran las encías, hay algo ahí que ya no está bien. Incluso es irreal, pero hay muchos pacientes que llegan a decirnos en la consulta, es que si no me cepillo hasta que no me sangran, no siento que me cepillo, ¿no? Entonces, han estado con esta idea de que tal vez un cepillado fuerte en vez de un cepillado óptimo, correcto, sea lo que los haga sentir bien, ¿no? Y va parte ahí de la cultura. Entonces, puede ser desde inflamación gingival, sangrados, pérdida ya de la altura gingival, que eso va a comprometer ya la estabilidad dental y la integridad ósea. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras no haya encía o nosotros no cuidemos esa calidad de la encía, ponemos en juego todo, ¿no? ¿Y eso por qué se produce? Se produce por varios factores. Una, por poca higiene, de la acumulación de placa, de sarro, que produce una inflamación, y eso va a hacer que al momento de que la encía no esté bien adherida al diente o al hueso, se va a seguir acumulando las bacterias, o va a haber un crecimiento ahí de placa dentobacteriana, que es un cúmulo de bacterias que se va formando con los días al no retirar o no remover muy bien los restos de comida. Y ahí y no eso necesariamente, entiendo, es visible, pues, porque estamos hablando del espacio entre la encía y el hueso, ¿no? Es correcto, no es, digamos que perceptible para el paciente, pero sí hay síntomas de alerta, ¿no? Como estos sangrados que pueden haber, ligera movilidad dental. Obviamente, si estas bolsas periodontales o esta salud periodontal ya se ve más afectada, hay pérdida de los dientes por completo, sin dolor, sin fractura, que muchos pacientes llegan y, doctor, se me cayó este diente, ¿no? Y obviamente ya es porque... Pérdida. Exacto, la pérdida fue general, empezó tal vez por mala higiene, se fue complicando con salud gingival o gingivitis, que es la inflamación de las encías, y después ya evoluciona a algo más crónico, que es la enfermedad periodontal, que es cuando ya comprometemos esta integridad de las encías, la calidad de hueso, que es lo que sostiene al diente, y este sistema de soporte que une el diente al hueso. Entonces, todo se ve afectado. Ya. Y en esos casos, doctor, por ejemplo, entiendo por lo que dice la doctora que hay partes preventivas, ¿no? La parte de la higiene, la revisión constante con especialistas, pero ¿qué más se puede hacer? Y en todo caso, cuando hay pérdida, ¿hay manera de revertir pérdida o qué se hace en esos casos? Bueno, de entrada, efectivamente, acudir al especialista o es remitido por el odontólogo al especialista, y cuando llega en la presencia de placa bacteriana, pues hay soluciones reveladoras para ver si hay algún tipo de placa bacteriana. Si es así, bueno, se elimina, se hace un tipo de profilaxis, todo. Pero si esto no se atendió adecuadamente, pues va a continuar definitivamente el problema. Pero el hecho de que continúe el problema implica que probablemente va a haber mayor pérdida de dientes. Y el hecho de que haya pérdida de dientes implica que si no se reparó, si no se colocó algún tipo de aditamento, de prótesis para compensar el espacio que se perdió, pues va a existir una mala relación dental. Y esta mala relación dental pues va a ocasionar también problemas que se van a ir complicando, como pueden ser el hecho de que el paciente a veces se está mordiendo y hay áreas que no puede masticar adecuadamente, y eso repercute mucho en la zona de la articulación delante de la oreja. Entonces, un aspecto muy sencillo que pudo haberse tratado en la consulta se va a ir complicando. Entonces, ¿cómo se previene? Bueno, pues obviamente por medio de este tipo primero de la consulta. Segundo, atender el problema real que se está presentando, y si es necesario colocar algún tipo de aditamento para compensar la pérdida de los dientes, pues es necesario, se realiza, ¿no? Y esto pues va a traer como consecuencia que el paciente tenga una mejoría y no se siga complicando más este problema, porque sí es muy grave. Después de la caries dental, el problema periodontal es el segundo factor que afecta la boca. Ahora, decía usted, doctor, hace rato el tema del desgaste de los dientes, ¿no? Y nos decía que parte puede ser por este asunto de la dieta, de ciertos hábitos. Sí. ¿Qué otros factores pueden influir en este desgaste? Y esto que, no sé si tenga relación, o sea, vaya de la mano de esto que la gente ubicamos como el rechinar de los dientes o el apretar de los dientes. ¿Qué pasa con eso?
¿Y eso a qué se atribuye, digamos? Si tiene que ver ya con factores más sistémicos, con estrés, con temas de... ¿A qué se debe? Porque además entiendo que es una práctica, bueno, una práctica, pero una cosa que hacemos o hace la gente con mucha frecuencia. Sí. Bueno, en el caso de los pacientes que acuden con nosotros y presentan desgaste dental, obviamente primero habría que conocer cuál es el origen de ese desgaste dental. Creo que ahí es donde está la clave, porque por un lado, si hay un daño habría que atacarlo, pero si no sabemos el origen, qué es lo que está pasando. Entonces, comúnmente cuando el paciente acude con nosotros, lo primero que vemos es desgaste dental y decimos, pues este es un paciente que está rechinando los dientes, que está bruxando, se le llaman bruxistas a estos pacientes. No quiere decir que toda la noche se estén rechinando sus dientes, pero sí es un problema que se está presentando y que puede traer como consecuencia pues esa pérdida del tamaño de los dientes, ese desgaste que se va a ir dando durante el tiempo. No quiere decir tampoco que cuando un paciente llegue con nosotros y presente ese desgaste, inmediatamente decimos, este es un paciente bruxista. Yo pienso que aquí habría que tener en consideración que es un desgaste, puede ser como consecuencia precisamente por el hecho de estar apretando los dientes, pero sin ningún propósito funcional. O sea, como el hablar, comer y todo esto, sino que lo está apretando porque a lo mejor está sujeto a algún tipo de tensión que ocasiona que el paciente esté rechinando esos dientes, puede ser durante el día o durante la noche, que si usted gusta lo podemos ir viendo también. A ver, siguiendo con esa línea, doctora, decía usted también el diagnóstico, ¿no? ¿Y cómo hacen ustedes el diagnóstico ahí? ¿Y cuáles son como las causas más frecuentes de que ocurra esto, ya sea el doctor en el día o en la noche? ¿A qué se debe generalmente que hagamos eso? Bueno, pues eso es de lo más importante. Obviamente el desgaste dental ya es algo visible tanto como para el paciente como para el clínico y hay que descartar el origen o lo que lo está provocando, así como puede ser algún tipo de erosión dental por la dieta, la fuerza del cepillado o incluso la posición en la que están los dientes que hace que se vayan desgastando de una forma más rápida. Aquí hay otros signos o síntomas que nos ayudan a concretar que tal vez el paciente puede estar padeciendo un cuadro de bruxismo o puede estar teniendo esto que se llama bruxismo. El bruxismo realmente es una alteración del sistema masticatorio y así como ya lo mencionó el doctor, se caracteriza por esta actividad o comportamiento, digamos que incontrolado o innato de estar apretando los dientes y parte de ello se identifica por el rechinar de los dientes, ya sea si se da de noche o durante el día, incluso uno puede voltear a ver a alguien y puede ver cómo le brinca algún musculito, ¿no? De que está apretando. Obviamente hay más signos o síntomas, como ya puede haber presencia de dolor muscular, presencia de dolor orofacial, un desgaste generalizado en alguno de los dientes, incluso ya la dentición se puede ver ya muy desgastada, ya pierde esa posición que debe de ser la correcta, esa posición mandibular, porque los dientes generan incluso un indicador de en dónde debe estar la mandíbula, ya sea bueno o malo, depende de cada paciente, y otro tipo de alteraciones. Y obviamente ya con una historia clínica podemos indagar un poquito de cómo es su cuidado personal completo, qué tipo de actividades realiza, porque desafortunadamente este tipo de problemas o este tipo de comportamientos es más propenso en personas que realizan incluso otro tipo de actividades. Todos al final corremos el riesgo de hacerlo porque el hecho de que esté tan de la mano con la salud mental, o sea, cualquier persona que padece estrés, ansiedad, depresión, algún trastorno del sueño, tiene una alta probabilidad de presentar algún tipo de comportamiento o desarrollar esta actividad que puede tener diferentes afecciones, ¿no? Entonces, el indagar ya en una historia clínica, evaluar la salud integral del paciente, ver incluso algunos factores psicosociales, su desempeño, qué hace, si se estresa o no, eso nos va a ir perfilando qué tanta afección tiene y de qué orígenes, porque aquí la clave justo es el diagnóstico. Para dar un tratamiento correcto hay que tener el diagnóstico correcto y más que estas afecciones sí se ven relacionadas con algún otro tipo de parafunciones, trastornos o desórdenes que son un poquito más complejos y hay que tratarlos de forma diferente
pero cada uno con lo que le corresponde, ¿no? Lo que me lleva, doctor, a algo que ya han apuntado ustedes, que tiene que haber un enfoque integral, digamos, del tema, y que también nos lleva a entender que cómo se relaciona esta salud bucal con el resto de nuestra salud, ¿no? Es interesante, porque al final de cuentas supongo que alguien que por razones de estrés, por problemas de sueño, por problemas, como decía la doctora ahora, tiene esta práctica, pues eso no lo van a resolver ustedes simplemente con instrumental médico o con lo que puedan intervenir en la boca del paciente, ¿no? Sí, fíjense qué interesante. Con mucha frecuencia hay confusión en los síntomas, porque también es controversial, inclusive lo del bruxismo, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Que, no sé, a lo mejor si pensaban que íbamos a decir algo, decir con esto se cura el bruxismo, no es cierto, no existe tratamiento. Sí, pero sí podemos decir que es muy controversial, pero por ejemplo también en el caso de los pacientes que están apretando los dientes, puede ser como el primer indicio de un problema de dolor de cabeza, de migraña. Es como un factor inicial. Bueno, déjeme ahora, doctora, algo que han mencionado ustedes también, y yo quisiera que en el siguiente segmento platiquemos también de la salud bucal combinada con otras enfermedades, o sea, cuidados especiales, ya decían ustedes, para niños, pero personas con diabetes y algunos temas donde también me parece que es importante ir de la mano de ustedes ahí en los cuidados que se tienen que tener. Pero para cerrar un poco con este recorrido que hemos hecho de los dientes, de las encías, de qué pasa, por ejemplo, con personas que de pronto tienen este asunto de la mordida, la mandíbula, les duele o casi les rechina, ya siguiendo con la metáfora del coche en el taller, pues personas que parece que necesitan un ajuste. ¿Qué es lo que encuentran ahí? ¿Qué tan frecuente también se presenta eso? ¿Hasta dónde es un tema suyo y hasta dónde es un tema de maxilofacial acompañado de otros especialistas? ¿Qué han encontrado ahí? Pues bueno, tanto el dolor orofacial como el bruxismo o los trastornos temporomandibulares, que ya son afecciones, digamos que un poquito más complejas a nivel sistémico, hablando del sistema masticatorio o sistema estomatognático, tienen también una prevalencia alta. Por ejemplo, el dolor orofacial es la segunda causa de dolor de origen no dental a nivel de la región de la cabeza y cuello. ¿Qué es orofacial, perdón? Orofacial es que te duele alguna parte de la cara y no está realmente relacionado con algo, sino que lo está produciendo algo de origen dental, ¿no? O de origen ahí masticatorio. Entonces, es la segunda causa de dolor en esta región, en cabeza y cuello, más frecuente. El bruxismo es también la prevalencia, desafortunadamente es muy alta, depende de cómo se diagnostica o varía esta prevalencia en los autores, porque es algo que causa todavía mucha controversia, pero se estima que aproximadamente entre el 15 y el 25% de los adultos presenta ya cuadros de bruxismo, ya refiriendo también a algún tipo de signo o síntoma percatable, ¿no? Perceptible tanto para él como para algún clínico. En los niños también esto es muy frecuente, entre el 5 y el 40% los niños lo presentan. ¿Entre los niños tan alto? Sí, los niños desafortunadamente también es una actividad o un comportamiento demasiado común que también se le presta poca atención. Y en niños igual se ha llevado investigaciones muy interesantes que habla que esto está relacionado más con otro tipo de alteraciones o enfermedades, ¿no? Que pueden ser alteraciones incluso respiratorias, del sueño, alimentarias, como ya lo habíamos mencionado, de crecimiento, nutricionales. Entonces, esto obviamente complica y ya lo lleva algo más a neurociencia. Igual, lo triste, tanto como en niños como en adultos, la prevalencia de atención o las personas que solicitan atención presentando estos problemas es sumamente baja. Oscila aproximadamente entre un 6 y un 20% de las personas que lo presentan. ¿Y entonces qué? ¿Y el resto se vive con eso?
Cree que es normal. Por ejemplo, cuando hablamos de un problema articular, es súper común que el paciente diga, no, doctor, es que a mí me truena la mandíbula cada vez que abro, pero me ha tronado toda la vida. Y creen que eso es normal, o porque ven que a los papás les tronaba o a los hermanos les truena, o que de repente les duele, o se les llega a ser gracioso incluso que alguien va a morder algo, o se está riendo o está bostezando y se le queda trabada la mandíbula. Sí. Exacto. Y creen que es normal, ya hasta solitos saben cómo volver a ajustarlo, cómo volver a adaptarlo y listo, tan se acabó. Igual el bruxismo, tal vez un compañero de cama, cuando hablamos un bruxismo que se produce por las noches, que es originado por alguna alteración del sueño, el paciente no lo detecta, tal vez lo detecte ya cuando este padecimiento ya tiene tiempo. Claro, pero quien esté al lado sí. Exacto, y ya él amanece y le duelen los músculos, pero su compañero de cama le puede decir que rechinaste los dientes toda la noche, ¿no? Igual papá o mamá pueden escuchar al niño que rechina los dientes y es realmente cuando uno solicita apoyo, ¿no? O atención. De acuerdo. Vamos a hacer una nueva pausa y vamos a regresar con el tema de los cuidados en varios de los casos, pero si les parece lo comentamos regresando del corte. Estamos de vuelta, doctor, y ahorita en la pausa decía que hay algo sobre los periodistas y estos temas. A ver, cuéntenos. A ver, mire, le voy a explicar dos cosas. Uno, comúnmente nosotros en la Facultad de Odontología, en la UNAM, estamos en el Laboratorio de Fisiología, hacemos estudios porque hemos desarrollado equipos junto con el Sinvestab, el Poli. Okay. Entonces tenemos equipo que hemos desarrollado junto con ellos y son validados, ya están validados. Estos equipos tenemos mucha información al respecto. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el paciente llega, monitoreamos qué es lo que está pasando con sus músculos, porque un elemento aquí que está presente siempre es la hiperactividad muscular. O sea, los músculos están hiperactivos. En tensión permanente, claro. Sí. Entonces, como está hiperactivo, el paciente está apretando constantemente y lo vemos hacia un primer círculo vicioso patológico que puede existir, en el cual hay mala relación dental, puede haber caries, y hay estrés. Puede ser eso, es un factor, ¿no? Si no se arregla aquí, pasa otro círculo vicioso patológico, pero se va complicando más la cosa, porque aquí puede suceder que hay, además de la mala relación de la caries y del estrés, aquí puede haber una remodelación de los huesos ósea, en el caso de la articulación. Puede haber una serie de factores que van a ir complicando las cosas. Entonces, al final, esto nos lleva a pensar que esto no solamente lo resuelve el odontólogo, es multifactorial y tiene que darse en este sentido, ¿no? Y me parece muy importante lo que han dicho. Perdón, adelante, doctor. Adelante. No, es que lo que están explicando, las consecuencias de no atenderse y la importancia de no tener normalizadas estas cosas, lo que decía la doctora hace rato del me truena o esto del rechino o estoy con los dientes apretados todo el tiempo, la cantidad de cosas primero que revela y luego las cosas que puede provocar, ¿no? Sí, y efectivamente, mire, aunque no hay, desafortunadamente no hay una estadística aquí en el país, pero entonces nos vamos al PubMed o a bases de datos para ver qué es lo que está sucediendo. Pero, por ejemplo, de lo que hay de reporte, cuando menos para nosotros, ¿cuáles son las profesiones que tienen mayor, pues podríamos decir, prevalencia o que llegaran a presentar en mayor medida el bruxismo? Uno puede ser los ingenieros, los periodistas. A mí me llama mucho la atención que los periodistas estaban sujetos a una presión constante, ¿no? Los pilotos de avión, los controladores de tráfico aéreo, los abogados, los médicos, pues imagínense ahorita con esto que estamos pasando, ¿no? Claro. Entonces, pero son ocupaciones o son profesiones que están contempladas como de riesgo para que se presente el bruxismo en mayor medida. Ya, entonces, eso hay que contemplarlo también como parte del proceso del bruxismo, ¿no? De acuerdo. Ahora, vamos justamente al tema, este tema de los cuidados, que parte de lo que nos han dicho es, la invitación que nos han hecho en este programa es estar más conscientes, primero de nuestro entorno,
de las decisiones que tomamos sobre lo que bebemos, lo que comemos, cómo nos cuidamos, y luego de nuestro propio cuerpo, ¿no? Y de las señales que nos esté diciendo, los dolores, las molestias, no subestimar, no normalizar estas cosas. Pero entiendo además, doctora, que en algunos casos hay que tener cuidados dependiendo del grupo de población y las características de ese grupo de población. Por ejemplo, en el tema de niñas, niños, ¿qué es lo que tendríamos que estar cuidando? Y ahorita, si quiere, revisamos otros grupos de población a los que tienen que tener especial atención. Pero quisiera detenernos tantito en los niños. Bueno, en los niños es importante primero detectar si está asociado a algún tipo de alteración para función o enfermedad. Por ejemplo, si está asociado o el paciente pediátrico también presenta algún problema de apnea, por ejemplo, que son estos periodos donde el niño deja de respirar por las noches, obviamente hay más estrés, hay alteración en el sueño. Y si le sumamos todavía un cuadro de bruxismo, pues se ve alterado, ¿no? Entonces hay que cuidar esto, que el niño pueda respirar bien, tanto de día como de noche. Porque también como de día hay distintos síndromes o alteraciones. Recordemos que la boca no solamente es para comer y para sonreír, o sea, la boca te sirve para hablar, es la parte inicial de la nutrición. Con ella respiramos también, incluso, o mal respiramos, dependiendo de algunas enfermedades, y hay que ir cuidando todo lo que esto involucra. Entonces, si hay problemas de apnea, hay problemas respiratorios, pacientes con sinusitis o algún otro tipo de enfermedades que comprometen esta composición o función masticatoria y el conjunto de ambas, problemas nutricionales, problemas de crecimiento. Hay que también cuidar en los niños. Hay una relación importante de la posición, digamos que estructural. No es lo mismo un paciente que tiene problemas para respirar o que tiene alguna alteración cranofacial de esta relación de los huesos, hace que en automático su cabecita o se ponga más adelante o se ponga más hacia atrás con la intención de tener más permeable la vía aérea. Eso obviamente modifica la función y también ahí se puede relacionar un poquito con este tipo de problemas. Entonces, hay que tener varios cuidados con los niños. En los niños es evidente, la verdad es que uno no creería que un niño también se somete a altos niveles de estrés. La salud mental en niños también es importante. Claro. Y si le vamos sumando que muchas veces el cuidado personal de un niño no depende 100% de él. O sea, si para que no tenga caries necesita que el cuidador muchas veces lo ayude con la higiene, ¿no? O que tenga este soporte social o este apoyo social de por lo menos de hábitos, proveerle desde una pasta, un cepillo, hábitos, buena dieta, cuidado, ¿no? Y si sumamos todavía que se complica con alguna enfermedad sistémica o alguna de las alteraciones que acabamos de mencionar, pues los hace un poquito más propensos. De acuerdo. Muy, muy claro el panorama que nos da, doctora. Doctor, en el tema de grupos de población, pues mencionaba diabetes, pero seguramente habrá otros que en su experiencia y en la clínica, pues requieren cuidados o poner especial atención a su salud bucal también. Sí, definitivamente. Este tipo de pacientes acuden con nosotros porque son problemas también pues hereditarios que ya tienen o que los presenta el paciente. Por lo tanto, sí es importante llevar a cabo una historia clínica completa, saber qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si en la familia hubo algún problema, ¿qué es lo que está sucediendo con el paciente que acude con nosotros? Porque esto es muy frecuente que sucede, que los padres tuvieron un problema, por ejemplo, de problema de la articulación, dolor, ruidos, chasquidos. Muchas veces el paciente que acude con nosotros, que es el hijo de estas personas, pues también presentan esos síntomas. Y lo que hacemos nosotros es pues monitorear qué sucede con esos pacientes precisamente por medio de los equipos que hemos desarrollado. Ahora, mencionaba ahorita la doctora algo relacionado con la polisomnografía. Podríamos decir que es como el estándar de oro. Este tipo de estudios se hacen para ver la apnea del sueño. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste ese estudio? Bueno, aquí se hace un estudio en el cual el paciente acude y se le colocan una serie de electrodos para medir, por ejemplo, la oxigenación. Se mide también, se ve la electromiografía, que es mucho de lo que hacemos nosotros, ¿no? Pero se hace en un cuarto y en el otro cuarto se ponen muchos electrodos en un electroencefalograma,
y en el otro cuarto está un técnico, pues midiendo todo durante la noche, ¿no? En la universidad, específicamente en el Hospital General de México, tiene una clínica del sueño. Son los lugares más económicos. Desafortunadamente, no todos los pacientes pueden. Si fuera esto en una clínica privada, saldría carísimo. Pero es como el estándar de oro para saber que si hay un paciente bruxista, si tiene apnea del sueño. Por ejemplo, en el caso de los pacientes de apnea, se les colocan unos aditamentos que son como un avance mandibular, o sea, el paciente tiende a llevar hacia adelante para permitir que el aire ingrese adecuadamente y que no se obstruya, ¿sí? Entonces, muchos de estos pacientes que acuden con nosotros presentan estos problemas. Entonces, tenemos que darle una salida y buscar alternativas con aditamentos o con instrumentos que sean portátiles. Eso es lo que hemos estado también desarrollando. Y un dato así muy importante, no tenemos la estadística aquí, pero fíjese, en el caso de los Estados Unidos, tenemos que se practican más de 3.5 millones de tratamientos para el bruxismo, aunque sean paliativos, ¿sí? Y luego un poco menos, 1.5 más o menos para dolor orofacial y un poco menos para trastornos de la articulación. Y esto repercute en dinero porque lo llevan las aseguradoras en más de un billón de dólares, imagínense nomás. Pero eso habla también de la importancia que se le da en la atención. Así es. Allá. Sí, desafortunadamente no la tenemos como debiéramos aquí, y para eso se utilizan diversos dispositivos de estabilización, que es lo que hacen en este caso los odontólogos, ¿no? Que es lo que buscan, pues de alguna manera un paliativo para tratar de darle solución a los problemas de los pacientes. Doctora, en ese sentido, ¿qué alternativas hay, qué tratamientos hay? Ya nos han explicado, primero que está en el diagnóstico, que puede ser multifactorial, que puede ser una cosa seria, digamos, en el sentido de de verlo como una cosa integral que puede tener consecuencias. ¿Y cuáles son como algunos de los tratamientos más frecuentes en estos casos? Ok, bueno, se sugiere que para abordar este tipo de alteraciones sea un tratamiento multidisciplinario, obviamente por todo este origen de qué lo produce, pero bueno, abordando terapéuticamente o en tratamientos lo podemos clasificar, digamos que en 3 grandes grupos, ¿no? Está la parte conductual, que digamos que se puede generalizar para todos los pacientes. Lo ideal sería que todos los pacientes que reciben un tratamiento de este tipo tengan este tipo de preparación. Lo conductual se refiere a concientizar al paciente que tiene este problema y que de cierta forma se puede, si no eliminar o contrarrestar, sí prevenir que siga afectando a largo plazo, ¿no? O a mayor medida. ¿Qué quiere decir eso? Se le puede enseñar al paciente técnicas de relajación, identificar cuando él está apretando, así como el doctor lo menciona, hay programas o equipos como el que usamos en la universidad, la electromiografía, que es un equipo que te ayuda a monitorear el comportamiento o la actividad muscular, y esto para los pacientes es un mecanismo de respuesta o de feedback. O sea, el paciente está viendo cómo se comportan sus músculos y tal vez está teniendo un periodo de apretamiento y ve toda esa alteración que se produce. Eso hace también que el paciente la detecte, la sienta, se concientice, y durante el día, obviamente porque hay 2 tipos de bruxismo, de día y de noche, si esto pasa durante el día, el paciente puede contrarrestarlo, ya sea con masajes. Hay autores que incluso manejan la autohipnosis. De todo esto abarca lo de la parte de concientización o las terapias conductuales, ¿no? Que es simplemente también educar al paciente y darle las herramientas necesarias para que esto no se agrave. Porque al final el bruxismo, como ya lo mencionamos, no es algo que se cura. En la parte que a nosotros nos compete, nos toca desafortunadamente solo contrarrestar todos estos efectos que el bruxismo produce. El segundo grupo viene justamente la parte dental, que obviamente este rechinar o apretar los dientes, además de producir desgastes, si se produce a largo plazo, genera fracturas dentales, microfracturas en el esmalte, que es la estructura más superficial del diente, pérdidas de dientes ya cuando el desgaste es muy marcado, muy significativo,
y modificación ahí de algunas estructuras como la salud articular, la salud muscular, porque modifica este tipo de actividad, la posición mandibular, y se puede tratar con diversos dispositivos, ¿no? Hay placas, férulas, guardas, son protectores, que obviamente hay varios tipos, hay que ver cuál es el más conveniente para el paciente, que eso va, uno, proteger que los dientes se sigan desgastando en mayor medida, dos, tal vez ir interrumpiendo esas fuerzas que vamos produciendo al apretar y rechinar los dientes y ir contrarrestando ligeramente el efecto, pero no lo soluciona. Hay otro tipo de tratamientos para eso, o incluso algo ya más crónico, cuando el bruxismo ya desafortunadamente acabó con estructura importante dentaria, se puede ahí ya una parte en la rehabilitación protésica, incluso que ayude a volver a compensar esa pérdida de la dimensión del diente que ya se perdió, la pérdida de la posición y todo. Y el tercer grupo justo son este tipo de terapias físicas que ayudan a contrarrestar el efecto muscular. Puede ser desde farmacológicas, algunos tipos de relajantes musculares, o más complejas como la electroestimulación, electroacupuntura, el uso de láser, el uso de ultrasonidos. Hay una alta gama de diferentes tipos de terapia que ayudan a facilitar esto. Muy bien, pues para terminar, doctor, ¿qué le diría a las personas que nos están viendo que seguramente se han sentido identificadas con algunas de las cosas que nos han platicado a lo largo de este programa? Bueno, pues yo lo que les diría es que pues debemos de tener más cuidado con nuestra salud bucal de entrada, ¿no? Si ya presenta algún problema, acudir con su odontólogo, ver qué opciones tiene, qué es lo que representa. Nosotros estamos en el Laboratorio de Fisiología de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología de la UNAM y estamos en la mejor disposición de poderlos ver si tienen algún tipo de problema de estas características y tratar de establecer un diagnóstico, por dónde vienen las cosas, qué es lo que habría que hacer, cómo estructurarlo, con los diversos instrumentos que hemos desarrollado, que la verdad nos tienen un apoyo increíble del CINVESTAB. Son personas de veras de una gran preparación. Y eso nos ha dado la pauta para tener pues equipo que nos permita monitorear a nuestro paciente para saber qué es lo que está pasando. Y finalmente lo último que se hizo fue una cosa que se llama SMABS, es un sistema para monitoreo de la actividad bruxista, SMAB. Y esto lo hicimos y se desarrolló de tal manera que ya lo estábamos aplicando para monitorear al paciente en la noche y a ver qué estaba. Y lo hicimos inclusive en un niño, pero desafortunadamente vino la pandemia y nos dijeron que teníamos que movernos y hasta ahí. Los invito a que tengamos más cuidado con la salud bucal. Muy bien, pues hemos aprendido mucho con ustedes en este programa. Gracias, doctor. Gracias a usted, gracias, muchas gracias. Gracias, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias, al contrario. Gracias a ustedes. Gracias, que tengan muy buen día y gracias a usted por habernos acompañado aquí en Justicia TV. Siga con nuestra programación. Yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico día.